teología liberal y cuál es el impacto que trae esta teología liberal. ¿Cómo es que definiríamos a la teología liberal en nuestros tiempos y cómo surgió a través de la historia? ¿Cuáles fueron los hombres que mejor introducieron esta corriente? Y hasta el día de hoy, pues muchos a lo mejor no saben quién es Schleiermacher, Immanuel Kant, pero han sido influenciados de manera tremenda, se podría decir, en algunos ciertos movimientos cristianos, ¿no? Que es la teología liberal, pastor. Sí, digamos que el protestantismo después del periodo de la Reforma tiene varios cambios debido a la influencia de la cultura del tiempo. Felix Scholl Maha, hijo de la cultura romántica, trae una propuesta diferente a la hora de interpretar el texto bíblico, lo cual se va a conocer como una nueva hermenéutica. Una hermenéutica que difería de la hermenéutica gramático-histórica de los reformadores. Esta es una hermenéutica más sentimental. A partir del sentimiento se interpreta el texto, propio de la cultura romántica. Y es Scholl Maha que trae la nueva propuesta de interpretación, y a partir de esa nueva propuesta de interpretación vemos el texto como un objeto, el cual puede ser interpretado con la autoridad del intérprete, más que con la autoridad del propio texto. Así que eso va desembocando en una serie de doctrinas, enseñanzas, efectos negativos para la iglesia. A propósito, Scholl Maha era protestante, no era católico romano, era alemán, conocido como el padre del liberalismo alemán. Entonces, esta cadena de efectos negativos empieza a impactar a la iglesia moderna, y efectivamente la doctrina que se empieza a cuestionar es la doctrina de la inspiración plenaria y orgánica de las Escrituras. Y a partir de confrontar esa doctrina de la teología de Scholl Maha, evidentemente la teología liberal se distingue efectivamente por eso. Se distingue por tratar el texto bíblico como un objeto, como si estuviera en un laboratorio científico, el cual tiene que ser probado si es verdad o no. ¿Cómo es que vemos estos efectos en la iglesia de hoy, de Schleiermacher? ¿Cómo luce un predicador a lo mejor liberal? ¿Cómo lo vería usted? Bueno, algunos de esos efectos lo que trae es que ya la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y al hacer esa diferencia, pues es crucial. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, estoy creyendo en inspiración plenaria. No hay grados de inspiración en los libros de la Biblia. Toda es inspirada por Dios. Pero cuando yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, lo que yo estoy tratando de exponer es que hay partes en la Biblia que no son inspiradas, o hay partes en la Biblia que son más inspiradas que otras, violando el principio de inspiración plenaria y verbal. Ahora, esto conlleva a interpretar los textos de manera diferente. Por ejemplo, la teología liberal entonces va a proponer el hecho de que yo puedo interpretar un texto que claramente en su estilo literario es narrativo histórico, pero lo puedo interpretar como una poesía. Y es ahí como los teólogos liberales interpretan los 3 primeros capítulos del Génesis como algo poético, no algo que se deba tomar de manera literal. Entonces, si la entrada del pecado en el mundo es poética, ¿cómo conocer o comprender verdaderamente lo que es el pecado? Y 2, ¿qué criterio utiliza el teólogo liberal para determinar cuándo algo es inspirado y cuándo no? ¿Cuál es su criterio si no cree en la inspiración plenaria y verbal? O sea que esto trajo efectos que más adelante Karl Barth, con su neortodoxia, va a intentar responder al liberalismo, y hay que decirlo, a través de la Carta a los Romanos, sobre todo, aunque Karl Barth no se vuelve de todo ortodoxo, sí, digamos, fundamenta una nueva escuela conocida como la neortodoxia cristiana. Entonces, pastor, viendo todo esto, ¿cuál sería su consejo a aquellos nuevos estudiantes que quieren ingresar a un seminario, a un instituto bíblico? ¿Cuál sería su consejo para todos estos jóvenes que a lo mejor no saben si están siendo llamados por Dios al ministerio? ¿Cuáles son los parámetros que debemos de tomar en cuenta y cuál es el consejo que les daría a estos nuevos estudiantes? Bueno, lo primero, y en relación con la teología liberal, es que hay un llamado firme a los jóvenes que van a estudiar teología a estudiar la palabra de Dios como palabra de Dios, a ver la Biblia como la palabra de Dios y a interpretarla utilizando métodos hermenéuticos de manera correcta, respetando el principio de inspiración plenaria y verbal. Y esa es la manera como los jóvenes podemos responder efectivamente
ante los ataques de la teología liberal o la neortodoxia. Entonces, un joven que está siendo llamado al seminario o que se siente inclinado a ir al seminario, primero tiene que saber por qué. ¿Por qué? ¿Qué busca él en un seminario? Si él cree que busca hacerse pastor, ya está equivocado. Un seminario no hace pastores. Si él cree que va a entrar a un seminario para volverse un maestro famoso, ya sus inclinaciones están equivocadas. Pero si es un joven que desea entrar a un seminario simplemente para que el seminario le dé herramientas o principios o instrumentos para interpretar el texto bíblico y realizar un desarrollo de una teología cristiana responsable para su servicio en el reino de Dios, entonces está apto para ir al seminario. O sea que lo primero que debe hacer el candidato es revisar la motivación por la cual debe ir. Y luego que entre al seminario y se capacite, debe tener en cuenta que todo lo que reciba ya debe ser para ponerlo al servicio de la iglesia local que lo envió. O sea, al servicio del reino de Dios. No para su gloria, sino para la gloria de Dios. Sí. Entonces, sí mismo, ¿cuáles serían los fundamentos bíblicos? Bueno, evidentemente son tres cosas fundamentales. La primera es que el joven quiera ser pastor. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, 1 Timoteo 3:1. Lo primero es que el candidato quiera ser pastor, anhele serlo. Dos, si el candidato anhela ser pastor, lo más seguro es que Dios lo capacite. O sea que hay que formarse teológicamente, que le guste estudiar teología, que le guste leer, que le guste la palabra de Dios. Eso va ligado a su anhelo de ser pastor. Y tres, que pueda ser reconocido por la iglesia local que lo está formando. Que la misma iglesia local lo vea a él como un candidato a pastor o lo vea a él como un futuro pastor. Anhelo personal para ser pastor, capacitación teológica y formación para ser pastor y reconocimiento de la iglesia local a esa persona si es pastor.